Buenas noches con todos y con todas, compañeros y compañeras. Estamos en la cuarta y última sesión del curso sobre remediación ambiental. Hoy día vamos a ver el caso de Amazonía Viva, en el cual el doctor Armando Ruiz lo va a desarrollar. Doctor, buenas noches. Le dejo con el uso de la palabra. Hernán, buenas noches con todas y todos. Como siempre, un gusto para mí trabajar estas sesiones. Esta es la última de este proceso introductorio a la remediación ambiental. Como teníamos programado, pues vamos a analizar un estudio de caso que es del proyecto Amazonía Viva, en el cual yo laboro en cuestiones de remediación ambiental. Como es la dinámica, vamos a ver algunos temas. Hacemos una pausa para preguntas, aclaraciones y vamos continuando. Aquí vamos a hacer énfasis en los trabajos relacionados a los hidrocarburos, que es el área donde trabajamos como proyecto. Esta presentación, algunos de nosotros que estamos en la audiencia ya habíamos recibido una parte, saben de qué se trata, se está actualizando y ahí vamos comentando con un poquito más de tiempo unas lecciones aprendidas en el desarrollo de estas actividades, que es Amazonía Viva y qué objetivos o qué actividades desarrollamos. El proyecto Amazonía Viva nace específicamente en el año 2013 con este nombre, dentro de una empresa pública. En el Ecuador se llamaba Petroamazonas, hoy Petroecuador, por fusiones, algunas etapas que ha pasado la industria del petróleo y la empresa estatal. Pero oficialmente desde el 2013 el proyecto Amazonía Viva tiene las actividades de limpieza y rehabilitación de áreas afectadas por las fuentes de contaminación. Ya sabemos que son fuentes, les podemos asociar a pasivos ambientales. Pasivos dejados por las operaciones hidrocarburíferas en las décadas pasadas en la Amazonía ecuatoriana. Aquí hay que hacer una puntualización. Eh, estos pasivos ambientales de estas fuentes de contaminación, independientemente de quién las haya causado, desde los años 70 más o menos que hay actividad petrolera a gran escala en Ecuador, actualmente es el Estado ecuatoriano el que ha asumido la responsabilidad para la eliminación de estas fuentes de contaminación. Entonces, Amazonía Viva es el brazo técnico ejecutor que realiza la remediación ambiental, y estas acciones permiten la restitución del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y de la naturaleza. Esto contempla en nuestra carta, en nuestra Constitución de la República en el Ecuador, y es un mandato constitucional el cual tenemos que canalizar para que se efectivice. Pues bien, tener un segundito, podemos volver. Ya, nosotros contamos con un documento oficial que es la base de datos del Ministerio del Ambiente. Esta base de datos fue levantada por información secundaria y por información de campo, y nos dan como resultado alrededor de 4.327 fuentes de contaminación distribuidas en tres tipos principales: en piscinas, como vemos en la fotografía superior derecha; fosas, la fotografía superior izquierda; y derrames en la fotografía extendida. Estos varían de acuerdo al tipo en donde se encuentran, tamaños y elemento contaminado. Las fosas y las piscinas pueden ser de cielo abierto o taponadas con suelo y el crudo se encuentra al interior. Los derrames son derrames antiguos que se han dejado sin gestión a través de varios años. Estamos hablando 30, 40, hasta 50 años de abandono sin ningún tipo de gestión.
En este mapa nosotros hemos dibujado las áreas en donde estamos trabajando. En el Ecuador nos dividimos por provincias. Están coloreadas las provincias hacia el norte, la provincia de Sucumbíos, en el medio la provincia de Orellana y hacia el sur la provincia de Pastaza. Tenemos actividades en estas zonas porque ahí están presentes los bloques petroleros. En la provincia de Sucumbíos tenemos el campo o el bloque Cuyabeno, Libertador, Lago Agrio y Chuchufindi. En la provincia de Orellana tenemos el campo Sacha, el campo Auca, y en la provincia de Pastaza tenemos un bloque que no es operado por EP Petroecuador, sino por una compañía privada, pero los pasivos presentes ahí por disposición de las autoridades de la República, el Estado tuvo que intervenir, en este caso Amazonía Viva, que es el bloque 66 Tigüino, áreas de territorio ancestral de la comunidad guaurani. Ven, estamos situados la mayor parte de nuestra actividad en el nororiente del Ecuador, una provincia fronteriza con Colombia, y la provincia Pastaza, la más al sur, limita con Perú mayormente, ¿no? Entonces, el nororiente es la zona de actividad petrolera mayor o más antigua que tenemos en el país. Para trabajar en este tipo de fuentes de contaminación de pasivos ambientales, el Ministerio del Ambiente en el 2014 aprobó un documento que se llama como el proyecto, así, Amazonía Viva, en el cual se detallan las metodologías técnicas, recursos y proyecciones, así como un cronograma planificado o estimado para la eliminación de estos pasivos ambientales. Este documento es bastante extenso, acá lo vamos a resumir en las etapas que nosotros trabajamos, las resumimos en 5 etapas principales, una etapa de soporte y una etapa transversal. ¿Qué hacemos? Primero, donde están los pasivos ambientales, tenemos que realizar actividades de desbroce, recolección de los desechos sólidos, adecuación de áreas, establecimiento de seguridades, señalética y estaciones de descanso para el personal que va a trabajar en estas áreas. Una vez que está despejado el pasivo ambiental, la fuente, ya la podemos observar, la podemos dimensionar y empezamos las actividades de succión y transporte de fluidos. Si tiene contaminantes fluidos, utilizamos camiones cisterna o bombas de caudal para transportar estos fluidos contaminantes hacia sitios confinados o tanques para un pretratamiento. Esta succión y transporte se repite cada vez que nosotros lavamos. Una vez que retiramos la primera capa, lavamos y aparecen nuevos contaminantes que se desprenden de los costados o fondos de las piscinas, fosas y derrames. Entonces hacemos un relavado hasta que ya por agua a presión no se desprenda crudo. Pasamos luego a la limpieza de suelos contaminados. Esto generalmente lo hacemos en las dos técnicas que habíamos discutido, la que es in situ y la que es ex situ. En el caso de fosas y piscinas, las hacemos ex situ por algunas razones que ya les voy a explicar. Y en el caso de los derrames le hacemos in situ, es decir, en el lugar mismo donde hay la afectación. Las fosas y piscinas, a través del uso de equipo pesado, ya vamos a ver a detalle, retiramos ese suelo, lo transportamos hasta un lugar específico y que cumple todos los requerimientos de la autoridad ambiental para un tratamiento posterior. ¿Por qué hacemos eso? Porque es la forma más rápida de transportar el suelo y no permanecer mucho tiempo impactando, aunque sea temporalmente,
a los propietarios o a la comunidad del área de influencia directa, impactando con el personal, con los equipos, con ruido, con rodaje del equipo pesado. Entonces, eso le acortamos los tiempos de permanencia y sacamos el suelo de ahí. Luego está el taponamiento y la reconformación. Esto lo hacemos de acuerdo a los relieves y topografía original que tenía el área y reconformamos todas las curvas de nivel, drenajes naturales o pendientes que haya tenido el sitio. Después de esto viene la fase de revegetación, donde plantamos especies forestales, frutales o pastos de acuerdo a lo que hayamos pactado con el dueño del área afectada, porque el 90% de las fuentes de contaminación que trabajamos están en terrenos privados, sea de finqueros, colonos o comunidades, también de propiedad estatal de gobiernos locales, por ejemplo, pero la mayoría están en estos predios. Entonces, todo lo que hacemos antes de iniciar los trabajos son acuerdos con los propietarios para que nos permitan ingresar a sus territorios y realizar los trabajos. Ahí termina lo que es la remediación ambiental. Como decía, es tarea de apoyo para el tratamiento de crudo. Disponemos de una planta de recuperación que mediante técnicas físico-químicas y mecánicas es todo este crudo degradado que se encontraba en las fuentes de contaminación es recuperado y convertido en crudo comercial que es entregado a la producción nacional a través de la fiscalización de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y sus departamentos. Pero cada fase necesita un monitoreo ambiental. Desde el inicio para establecer una línea base y hasta el final para saber que ya estamos dentro de los valores límites permisibles, se realizan tomas de muestras y análisis físico-químicos que nos indiquen el cumplimiento o no de la normativa ambiental. Si al cambiar de una fase a otra no cumplimos, se repiten las técnicas hasta alcanzar los niveles que se necesitan. Y al final, cuando ya estamos dentro de parámetros, se hace un monitoreo final con presencia del delegado del Ministerio del Ambiente para la toma de muestras y con un laboratorio externo, un tercero calificado y reconocido por la autoridad ambiental para que certifique la descontaminación del área. Esto así en general, pero ya vamos a ver detalle de cómo lo hacemos, ¿no? Habíamos dicho que tenemos tres tipos de fuentes de contaminación: fosas, piscinas y derrames. Vamos por las fosas. Las fosas generalmente se encuentran taponadas con suelo puesto encima. Estas fosas fueron una, no sé si llamarla técnica, de atención a emergencias de derrames de petróleo en ríos. Consistía en abrir pequeñas fosas de 1 metro por 1 metro y 1 o 2 metros de profundidad para poner el crudo que se recuperaba del espejo de agua de las fuentes hídricas de los ríos pequeños. Entonces, en las orillas encontramos varias fosas, una a continuación de otra. En algunos casos hemos tenido 20, 30, hasta 35 de estas fosas. Por lo general, están taponadas con suelos arcillosos, pero ha crecido vegetación encima. Entonces, la vegetación que está sobre la fuente de contaminación es desbrozada y puesta a las orillas para un compostaje, porque no tiene restos de hidrocarburo. Y el suelo que está sin contaminación visible se lo transporta y se lo coloca en un lugar específico hasta comprobar si está o no con contaminación. Una vez que tenemos abierto la fosa y sabemos el contaminante cómo se presenta, como la fotografía de la mitad,
empezamos las labores de retirado del contaminante. En este caso era una fosa taponada, no hubo fluidos para succionar, entonces procedemos a retirar el suelo contaminado. En varios casos en las fosas no podemos ingresar con equipo pesado porque están cerca a los ríos o hay dificultades de acceso. Lo que hacemos es un retiro manual con los trabajadores del proyecto. Esto requiere bastante tiempo y esfuerzo físico, pero estamos implementando algunas innovaciones para evitar que los compañeros sufran alguna afectación a su salud. Por ejemplo, el establecimiento de poleas. En Ecuador lo llamamos el sistema de tarabitas. Con este sistema de poleas y utilizando motores reciclados de bombas o de algún otro equipo que ya está fuera de uso, estos motores nos permiten a través de cables de izaje transportar el suelo contaminado que generalmente está en lugares pendientes. Luego que retiramos todo lo visiblemente contaminado, procedemos a hacer un monitoreo de seguimiento a ver si cumplimos los valores o no. Si no cumplimos, seguimos trabajando, retirando más suelo. Sigamos, por favor. Ya. En la fuente de contaminación tipo derrame, estas están asociadas siempre a cuerpos de agua, cuerpos hídricos de diferentes magnitudes. Ríos grandes como ríos de montaña no tenemos registros como fuentes de contaminación, pero sí estos ríos de llanura que están ya más bien en planicies son los que han recibido las descargas de los derrames por muchos años. Para trabajar aquí, de igual forma, empezamos a desbrozar las orillas y retirar todos los árboles o palizada que recolectaron las corrientes de agua y dejamos libre el área. Una vez que está desbrozado, retirado todo el material vegetal, procedemos a la construcción de salvaguardas que nos permitan trabajar y evitar contaminación aguas abajo que puede poner en riesgo a las poblaciones o a los vecinos que utilizan o por donde atraviesa este río. Entonces, lo que hacemos la construcción de diques, como en la primera fotografía, reforzados con barreras de contención y barreras absorbentes. Una vez que hemos instalado estas salvaguardas, empezamos a hacer los trabajos de remoción. Aquí en los derrames utilizamos agua a presión y aire comprimido para desprender el hidrocarburo que está adherido principalmente en el fondo y en los meandros de estos ríos. Y el proceso se repite hasta cuando ya no tengamos más desprendimiento del contaminante. El agua a presión nos permite cortar los sitios que están impregnados de hidrocarburos, asimismo las raíces o tallos de los árboles. El agua a presión nos ayuda a desprender el contaminante que está adherido a estos elementos. Luego tenemos las piscinas, que son las que tenemos mayormente registradas y que aún quedan piscinas de tipo cielo abierto. De igual forma, toda la vegetación no contaminada, como en la primera fotografía superior, es desbrozada y recolectada hacia las orillas para procesos de compostaje. Una vez que tenemos despejada la vegetación, como en la segunda fotografía, está expuesto el hidrocarburo, el petróleo ya degradado. Podemos retirarlo de varias formas. La principal técnica que usamos es arrastre con barreras de flotación para confinarlo y luego a través de camiones de vacío succionar o realizar un lavado previo con agua. Este proceso se va repitiendo hasta cuando ya visiblemente no tengamos el desprendimiento del hidrocarburo como se muestran en las fotografías. Entonces, quitamos la vegetación, recolectamos los fluidos contaminantes y procedemos
actividades de lavado. En la última fotografía, ahí los trabajadores son muy hábiles, implementaron un sistema de balsas hechos con tambores vacíos que permiten maniobrar de mejor manera cuando las piscinas son muy grandes. No son profundas, ¿no? Pero sí tienen un espejo de agua considerable. Cuando a través de los camiones de vacío o en tanques, los fluidos son retirados, son depositados en otro tipo de tanques ya herméticos o de concreto, donde se realiza un pretratamiento. Aquí fluidizamos. Recuerden que estamos hablando de pasivos ambientales, de fuentes de contaminación abandonadas por más de 40, 50 años. Entonces, el petróleo ya ha perdido sus características principales y está mezclado con otros elementos del suelo y del lugar donde se encontraban. Entonces, en este pretratamiento sacamos los sólidos más pequeños a través de sistemas de tamices y tenemos restos de vegetación, tenemos piedras pequeñas, palos pequeños que son recolectados y posteriormente enviados a un proceso de bioremediación. Y el crudo ya lavado es fluidizado con productos químicos en estos tanques o en estas adecuaciones que hacemos controladas y herméticas. Es succionado por camiones de vacío y transportados a una planta de recuperación. Esta planta, en las siguientes fotografías, están integradas por una zona de recepción donde va todo este crudo que hemos recuperado y van a un proceso de tratamiento. En la planta de recuperación tenemos un grupo de técnicos que se encargan de esta labor y a través de procesos físico-químicos y mecánicos y también térmicos procesan este crudo degradado hasta convertirlo en crudo comercial. La siguiente, por favor. La planta de tratamiento es vital para nosotros porque nos permite dar la disposición final al contaminante que recuperamos del ambiente. Si no tuviéramos la planta, tendríamos que contratar un gestor para que se haga cargo de ese crudo remediado. Pero la idea es que Amazonía Viva tenga toda la cadena de valor de la remediación. En este caso, la planta de tratamiento para conocimiento, la que actualmente disponemos inicialmente fue una planta abandonada, construida con materiales de segunda, como parte de la compensación, entre comillas, que tenía que dejar Texaco. Texaco tenía que dejar 3 plantas de recuperación de crudo, 3 plantas nuevas. Solo dejó una y ya estaba muy deteriorada. Empezamos a trabajar en esta planta, la repotenciamos y en los últimos años la hemos automatizado y nos permite recuperar el crudo y entregarle a la producción nacional para su venta. Sigamos, por favor. Ya. Ahora vamos a la siguiente etapa, que es la limpieza de los suelos contaminados y los derrames. En las fosas y en las piscinas, una vez que no tengamos visible el contaminante, procedemos a sacar el suelo. Cuando podemos, utilizamos equipo pesado, como les dije, y cuando no, es a través de nuestros compañeros ayudantes que se desaloja este tipo de material contaminado. Aquí hemos tenido tanto en fosas como en piscinas. Sigamos la siguiente, por favor. Bueno, en derrames no usamos el equipo pesado, pero sí utilizamos equipos menores, como les dije, bombas de alta presión con niveles de 400 PSI que son regulables y hacemos el chorro y con agua de choque a presión desprendemos el hidrocarburo. En el tipo de fuentes de contaminación, derrames,
podemos identificar el punto de inicio de la contaminación, pero muchas veces el punto final no es como muy visible. Entonces, lo que hacemos es seccionar un derrame por tramos. Entonces, cada tramo es lavado hasta desprender todo el crudo que podamos y luego continuamos al siguiente tramo aguas abajo. Y así hasta cuando no tengamos evidencia de contaminación. Hay sitios donde los derrames, el caudal del agua es bastante considerable. Ahí lo que hacemos son sitios de lavado en las orillas del mismo río. Y hacemos el uso del agua. El agua la tratamos de recircular para no tomar agua corriente. Entonces confinamos con los diques, con las barreras y recirculamos el agua, lavamos el material contaminado como troncos, hojas, ramas y desprendemos el suelo. Aquí tenemos un problema porque como es un agua corriente, también hay que tener cuidado en la ictiofauna, peces que no sean afectados o tal vez son abrevaderos de ganado vacuno. Entonces estos deben estar libres de contaminantes porque podemos causar un impacto fuerte en el ganado principalmente, hasta se podría ocasionar la muerte si es que no se tiene el cuidado del caso. Aquí en las fotografías tenemos las piscinas, al igual que las fosas. Las piscinas que mayormente encontramos tienen una dimensión generalizada de 15 o 20 metros por unos 30 o 40 metros. Y la profundidad está más o menos entre unos 5 o 6 metros de profundidad. Pero esto depende mucho del tipo de suelo que estamos trabajando. Ya sabemos, el tipo de suelo arcilloso nos permite a nosotros trabajar más superficialmente porque viene a ser como una impermeabilización natural y el contaminante, la pluma, no ha migrado hacia el fondo. Pero esto también es una desventaja porque en la Amazonía ecuatoriana llueve bastante, la precipitación es muy alta y lo que hace principalmente las piscinas de cielo abierto es rebosar el contaminante y se expande por los costados de las piscinas. Entonces tenemos una migración horizontal del contaminante. Tenemos que ver hasta dónde se desbordó y qué áreas afecta. Pero en el caso de suelos arenosos, no tenemos la contaminación horizontal, no ha rebosado la piscina, pero ustedes ya saben, en el suelo arenoso, ¿qué pasa? Hay una mayor filtración, es un suelo bastante permeable, por lo tanto, el contaminante tiene una migración vertical. Y en otros casos tenemos las dos juntas. Entonces, hay migración, la pluma de contaminación se extiende hacia los lados, pero también está profundizada. Entonces empezamos los cálculos iniciales que habíamos hecho, era más o menos de unos 5 o 6 meses de trabajo, pero al encontrar este tipo de situaciones especiales ya se nos alarga el tiempo. Tenemos casos y registros en que hemos tenido que excavar hasta unos 18 o 20 metros de profundidad y también en grandes extensiones, como se puede apreciar en las fotografías. Y esto es 100% trabajo del equipo pesado. Entonces, depende mucho de las características del suelo y del ecosistema donde estamos trabajando para poder utilizar de mejor manera las técnicas de remediación. Luego que hemos retirado todo el material contaminado, hemos hecho los movimientos de suelo correspondientes, quedan los huecos, las excavaciones. Ahí nosotros procedemos a realizar un monitoreo de verificación interno para saber si es que estamos dentro de los límites permisibles. Una vez que estamos dentro de los límites permisibles, hacemos una gestión documental para solicitar al Ministerio del Ambiente su delegado
y que esté presente en la toma de muestras con un laboratorio externo. Una vez que llegan los resultados del laboratorio externo, hacemos una gestión documental también con el Ministerio del Ambiente y nos otorgan una certificación de descontaminación y una autorización para proceder a taponar. Con estos documentos nosotros tenemos suelo ya remediado que es transportado al sitio, es nivelado a través del trabajo de maquinarias pesadas y dando las caídas o la reconformación de la topografía original, procedemos al taponamiento y a la reconformación. Sigamos, por favor. Una vez que ya está taponado, como observamos en la fotografía primera, la parte superior, el sitio está descontaminado y procedemos a la siembra de especies vegetales previamente preparadas para ese sitio. Y en la fotografía, en las fotografías de abajo están los compañeros del equipo de viveros trabajando, haciendo la parte de reforestación y en la última fotografía haciendo ya los controles y reposición de las plantas que murieron, porque debemos hacer un mantenimiento, hasta 2 mantenimientos por año, hasta cuando demostremos que el índice de supervivencia de las plantas ha superado el 80%. Para la parte de revegetación, el proyecto cuenta con viveros estratégicamente ubicados, 3 viveros, uno en la parte norte, otro en la parte central, podríamos decirlo así, y otro en la parte oeste del territorio que estábamos mirando en el mapa. En estos centros, en estos viveros, se hace una planificación de acuerdo a un plan operativo anual que tenemos que preparar. Entonces, de acuerdo a este plan operativo, ya tenemos las plantas, tenemos las especies y también tenemos ya el stock necesario para cubrir la demanda en reforestación. Sigamos, por favor. Ya. Aquí vamos a hacer una pausa para ver si hay alguna inquietud. Vamos a seguir profundizando. Esto es un vistazo general de las actividades que tenemos y luego ya vamos a entrar en detalles también. Aquí tenemos que, ya hemos visto las fases y cómo hacemos, pero realmente cómo empezamos el trabajo de remediación. Aquí hay que tener en consideración la parte social, el componente social que es lo más sensible que debemos saldar. Una vez que identificamos la fuente de contaminación, verificamos que esté en la base de datos del Ministerio del Ambiente y hacemos los monitoreos iniciales, tenemos que tener una autorización del propietario para realizar el trabajo. En esta gestión de obtener la autorización, tenemos que socializar con él las técnicas que vamos a implementar, cuánto equipo va a estar ahí, cuánto tiempo vamos a estar trabajando y cómo va a quedar el área y en qué condiciones le vamos a entregar. Eso se firma unas actas que son documentos legales que al final son los anexos del informe que va a las autoridades ambientales. Una vez que se cuenta con todos los permisos de los propietarios o de la comunidad, iniciamos el trabajo. Empezamos el trabajo en el sitio buscando las mejores condiciones también para evitar riesgos que afecten a la salud de nuestros trabajadores. Entonces, hacemos sitios de descanso, tenemos equipos de primeros auxilios, hacemos el transporte diario de los materiales que se requieran en el caso de requerir equipos menores, combustibles, material absorbente en las mañanas y en las tardes retiramos ese equipo por seguridad y los llevamos a las bodegas. Eso repetimos todos los días hasta cuando ya no sea necesario. También nosotros trabajamos en el campo en 98 frentes de trabajo
Unos son cercanos a los campamentos donde los compañeros pueden ir a tomar sus alimentos, en otros no. Por eso necesitamos el sitio adecuado para que puedan tomar sus alimentos, que los transportamos con la cadena de frío necesaria y llegan hasta los sitios de trabajo en los horarios que deben tomar sus almuerzos principalmente. Recordemos que la gente es de las comunidades y ellos van de su casa al sitio de trabajo y en la tarde retornan a sus domicilios también. Eso como para puntualizar. Tenemos las áreas de soporte, el Centro de Investigaciones de Tecnologías Ambientales que le denominamos CIRGAP. Ahí trabajan algunos colegas que están también como parte de esta capacitación. ¿Qué es esto del CIRGAP? Inicialmente, cuando empezamos los trabajos de remediación ambiental, estamos hablando hace unos 17 a 20 años atrás, el boom en el Ecuador de la remediación ambiental era la biorremediación o el uso de bacterias degradadoras de hidrocarburos. Sonaba bastante bien, pero no entendíamos mucho de esta tecnología porque en esos años quien hacía la remediación de estos pasivos ambientales y de los derrames por eventos ambientales eran las empresas remediadoras privadas. Obviamente ellos nunca iban a revelar cuáles sus condiciones o sus metodologías y peor aún los productos que ellos manejaban. El Ministerio del Ambiente tenía que regular el uso de estos productos, pero como era una técnica en el Ecuador no muy conocida, no había parámetros de fiscalización de cómo estaban usando estas bacterias, entre comillas, para la degradación del suelo. Cuando esto sucedió, un grupo de profesionales del proyecto Amazonía Viva decidió investigar e implementar técnicas de biorremediación. Lo que se hizo fue aislar microorganismos del suelo. Esto es Entonces, una técnica que no, ya, la biorremediación ya habíamos visto que es una técnica que tiene muchas ventajas, pero también tiene sus riesgos. Entonces, este grupo de compañeros biotecnólogos decidió investigar e implementar métodos propios. Así es que logramos hacer un estudio de los microorganismos que se encuentran en cada uno de los sitios donde están los pasivos ambientales, investigar qué tipo de microorganismos están ahí y separar los microorganismos que tienen capacidad de degradar el petróleo de los que pueden convertirse en patógenos, en agentes patógenos. Ustedes saben, los microorganismos tienen la capacidad de mutar o transformarse rápidamente. A través de esto se pudo realizar un separio para mantener las muestras o los microorganismos ya aislados por sectores. Luego de un tiempo, nosotros pudimos demostrar a las autoridades de la empresa que con el uso de estas tecnologías podíamos reducir los costos, incluso de las empresas remediadoras que querían hacer el trabajo, y solicitamos que en lugar de que se financie o se contrate una empresa remediadora, nos puedan financiar parte de nuestro trabajo. Tuvimos bastante éxito y eso a las autoridades en esos años les impactó y nos dieron los recursos necesarios para construir este centro de investigaciones de tecnologías ambientales que está implementado por 4 laboratorios específicos. Entonces, una vez que teníamos aislados los microorganismos de cada uno de los sitios de trabajo, cuando tenemos pasivos ambientales, nuestros técnicos activan esas cepas de microorganismos, los masifican y con bionutrientes son aplicados en el tratamiento del suelo, en los suelos que nosotros sacamos de las fuentes de contaminación.
Claro, son estudios que hacemos, los probamos en laboratorio, se prueba en escalamiento en ciertas condiciones bajo control y luego que pasan los estándares ya tienen la autorización para que sean aplicados en los lotes de tratamiento de suelos. Estas técnicas de microbiología y también de biotecnología nos están dando muchos resultados. Aquí este centro también ha sido un sitio de interés de las universidades. Realizamos convenios con las universidades, se han realizado algunas investigaciones con la academia y sus resultados son aplicados para mejorar las técnicas que estamos implementando. Tenemos las áreas de soporte, tenemos los viveros, ya habíamos comentado. Tenemos los tres viveros, pero uno tenemos especial, que no es un vivero para la reproducción y propagación de las especies para las etapas de reforestación, sino más bien es un vivero etnobotánico, porque en este sitio es en el Campo Auca, en la provincia de Orellana, perdón. Eh, es territorio de varias comunidades ancestrales. Ahí están asentados los quichuas, los shuar y los guaraníes. Y en este sitio, estos trabajadores son parte de Amazonía Viva, han sugerido, y con nuestros técnicos también, hacer un vivero para rescatar las plantas de usos ancestrales, tanto alimenticias, medicinales y rituales. Y en estos centros, los mismos compañeros de las nacionalidades han construido réplicas de su chacra y su vivienda tradicional. Cuando tenemos visitas, las autoridades de la empresa nos sirven para un proceso de educación ambiental. Y el área de soporte, pero creo yo la más importante es del relaciones comunitarias. El equipo de relacionadores están en todas las fases de la remediación ambiental. Primero liberando el área, hablando con los dueños para los permisos, o si son comunidades para tener los permisos comunitarios. Ellos nos otorgan la licencia social para realizar las actividades de remediación. Posteriormente, ellos planifican una serie de eventos de socializaciones, es una socialización continua, informando a los propietarios o a la comunidad, incluso autoridades locales de los gobiernos locales, todos los trabajos que estamos realizando, los alcances que tenemos y los cumplimientos a los acuerdos iniciales. También ellos se encargan de monitorear la satisfacción de la población que ha sido beneficiada con la remediación ambiental, si están de acuerdo o no con los trabajos realizados. Pasemos, por favor. Ya, en esta parte de las comunidades, de las nacionalidades indígenas, es un soporte que nosotros tenemos porque actualmente nos han dispuesto las autoridades que intervengamos en sitios que no son operados por la empresa, sino son operados por la empresa privada, pero que de igual forma hay pasivos ambientales ahí. Estas nacionalidades o estos miembros de las nacionalidades nos han enseñado primero dónde están los pasivos ambientales ubicados, porque muchos están enterrados y también se transforman en fiscalizadores del trabajo que estamos realizando en, en el lugar, porque como les comentaba, las actividades de las empresas remediadoras anteriores no eran como muy bien vistas, ya que ellos, los pobladores, nos han dicho que lo que hacían es comprar un terreno y hacer grandes agujeros y poner ahí el contaminado. Y la población nos indica que sí, efectivamente es lo que habían realizado. Por lo tanto, en los primeros momentos que estuvimos trabajando con ellos, no nos creían. Y fue un poco de trabajo que ellos nos den su aval y nos permitan trabajar en sus territorios. Una vez que teníamos el aval, ellos como parte
del equipo de remediación ambiental fiscalizaban que cumplamos lo que habíamos planificado. ¿Cómo estamos organizados? ¿Cuáles son las unidades de trabajo dentro del proyecto Amazonía Viva? Tenemos lo que ya les había comentado, la planta de tratamiento y recuperación de crudo, que a través de la repotenciación de estas plantas nos permite tratar los fluidos recuperados de la remediación de las fuentes, pero también nos permite tratar otros fluidos que se transforman en cierto tiempo en dolor de cabeza para el área de producción, que son los fondos de tanque o los contenidos de las piscinas API. En el 2019, el proyecto Amazonía Viva gestiona y recibe la licencia para transportar residuos peligrosos. Y en el 2022 pudimos certificar nuestra metodología y recibimos la licencia como gestores de residuos peligrosos. Esto nos exige la norma ambiental para realizar las actividades que tenemos y nos convierte en gestores de todo tipo de residuos peligrosos, principalmente de la industria de hidrocarburos. Por eso es que estamos en la capacidad de recibir también fluidos de hidrocarburo de otras áreas de la empresa. Pero principalmente lo que tenemos es de lo que recuperamos de las fuentes de contaminación. Este crudo tiene muchos sólidos, necesita unos trabajos adicionales de que comúnmente un crudo que es recuperado de un derrame reciente, de un evento reciente, tiene otras características. Es, entre comillas, más fácil limpiarlo y devolverlo a que sea crudo comercial. Pero los fluidos de hidrocarburos de las fuentes de contaminación tienen otras características mucho más complicadas. Por eso, la planta de tratamiento en estos últimos 10 años ha hecho una inversión importante para modernizar y automatizar sus equipos y que tengamos la capacidad de tratar estos fluidos oleosos de mejor manera y con mayor celeridad, porque si nos tomaba una, dos y hasta tres veces pasar un bache de fluidos por la planta hasta que cumpla los parámetros que nos exige la autoridad de hidrocarburos. Tenemos el Centro de Investigación de Tecnologías Ambientales. Como les comentaba, al inicio este centro fue una bodega pequeñita adaptada para poder investigar con los microorganismos, como les había contado. Posteriormente, ya con la inversión de recursos económicos, pudimos hacer un laboratorio mucho más grande. Las autoridades que dieron los recursos vieron que era una técnica muy buena, primero por los resultados que habíamos demostrado y segundo porque era técnicos nacionales, era tecnología nacional la que estaba dando buenos resultados y ya no empresas remediadoras con productos importados. Como una anécdota, una empresa remediadora supuestamente inoculaba bacterias en los suelos contaminados y adicionalmente ponía unos polvos blanquecinos sobre el suelo contaminado. No sabíamos qué era, pensábamos que este polvo blanco era los microorganismos de alguna forma solidificados. Pero ya luego de los análisis que realizamos descubrimos que era leche en polvo. Entonces, tiene un poco de lógica porque los microorganismos necesitan, además del carbono que forma parte del hidrocarburo para comer, necesitan otro tipo de nutrientes para aumentar sus colonias y para no morirse. Entonces, eso es lo que nos vendían a precios bastante altos. Pero ahora ya nosotros producimos nuestros propios bioinsumos y seguimos investigando para mejorar este tipo de sustratos y también
para mejorar, para descontaminar el suelo con hidrocarburo y para mejorar un suelo y devolverle la actitud agrícola de ese suelo. Tenemos el área de viveros, que ya comentamos también. En el área de viveros tenemos el grupo de profesionales agrónomos, agroforestales, que manejan toda la planificación, producción, germinación y la siembra y el mantenimiento de todas las áreas que revegetamos. Al principio lo hacíamos con conocimiento de los expertos en esta área, pero luego, por disposición también de las autoridades ambientales, teníamos que sembrar en ciertos sitios plantas endémicas que solo existían en esos lugares. Entonces, empezamos a construir bancos de germoplasma con recolección de semillas dentro de los bosques secundarios o primarios. Las llevamos a los viveros, las germinamos y podemos utilizar estas plantas. En este transcurso también en los viveros se ha trabajado con personal calificado y con ayudantes para que tener los resultados dentro de los tiempos establecidos. Esto fue creciendo y al principio no teníamos ninguna regulación de una autoridad sobre la producción de viveros, pero como ya nuestros volúmenes eran considerables y ya en el medio nos estaban mirando el trabajo que hacíamos, intervino acá un ente de control que se llama Agrocalidad. Agrocalidad empezó a regular la producción para que las plantas tengan las condiciones de certificación necesarias que exige la norma de agrocalidad. Entonces, cada año nosotros somos evaluados por este ente de control para que los procedimientos y los productos cumplan con los estándares que nos exigen. Luego tenemos el componente de remediación de pasivos. El componente de remediación de pasivos está conformado por profesionales del área de ingeniería ambiental, biología, gestión ambiental o monitoreo ambiental. Aquí tenemos en el grado de supervisores este personal, pero bajo su cargo están técnicos y está el personal de ayudantes que realizan las labores que veíamos en las fotografías anteriores. Esta área es la encargada de planificar los tiempos, los recursos y las técnicas que se pueden utilizar en cada uno de los frentes de trabajo que nosotros tenemos. Es el core business de Amazonía Viva, la remediación de los pasivos. Y tenemos el área de movimiento de pasivos, se llama así, construcciones, es el área donde están liderados por ingenieros ambientales, ingenieros civiles, que son los que administran el equipo pesado, la maquinaria pesada y también asesoran en las técnicas que debemos usar en ciertos tipos de suelo y también nos facilitan construcciones que son utilizadas para el proceso de remediación ambiental. Este grupo también se encarga de la aireación de las biópilas, ya las vamos a ver, para devolverles que circule aire dentro de los lotes de suelo contaminado, poder inocular los microorganismos y hacer un volteo para que se homogenice todo ese suelo y de esta manera se acelera la remediación de los volúmenes de suelo que trabajamos en los centros de gestión de pasivos. Acá tenemos algunos resultados importantes del trabajo de Amazonía Viva. Hasta el momento hemos eliminado 1,491 fuentes de contaminación registradas en la base de datos. Tenemos 1,735,000 metros cúbicos de suelo descontaminado, remediado, y en el proceso hemos recuperado 58,720 barriles de crudo entregados a la producción nacional. Desde el 2013 hasta el 2024
que tenemos ya analizado todos los costos operativos, hemos alcanzado cifras históricas en la remediación ambiental en el Ecuador por administración estatal. Esto nos ha hecho acreedores a algunos reconocimientos. Hemos recibido un premio a las prácticas ejemplares en el Ecuador. Hemos participado en concursos de prácticas y proyectos sociales y ambientales. Estuvimos entre los mejores 500 proyectos en Latinoamérica y el Caribe. En el 2024 fuimos reconocidos por la Asamblea Nacional del Ecuador como un proyecto que contribuye a la protección del ambiente y promoción de los derechos de los habitantes en la región amazónica. Sigamos. Hasta el momento hemos contabilizado 76 hectáreas de áreas revegetadas, 403 actividades de socialización continua con las comunidades, pobladores y gobiernos locales. Se han realizado 5 publicaciones científicas en revistas indexadas. La innovación tecnológica de la mano con la academia, hemos trabajado en 16 proyectos, 6 en cooperación con universidades, 21 tesis de grados y 2 tesis de posgrado que se han finalizado, cuyos resultados han permitido mejorar los procedimientos de Amazonía Viva. Tenemos la acreditación en las normas ISO, IEC, la 17025, para nuestros laboratorios acreditados en 4 parámetros y queremos seguir trabajando en acreditar más parámetros. Ya como les había dicho, el 2019 ya continuamos con una licencia de transporte de residuos peligrosos, que es el proyecto Amazonía Viva, es la única unidad que tiene esta licencia dentro de la empresa, y también la licencia de gestores de residuos peligrosos. Entonces, Amazonía Viva está cumpliendo lo que dictamina las normas acá en el Ecuador, y a la vez le está dando un plus a la empresa para poder gestionar sus propios residuos. ¿Quiénes lo hacemos? Aquí estamos trabajando, bueno, ya son 98 comunidades participantes en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Somos 921 personas que conformamos el proyecto Amazonía Viva, de los cuales el 94% es mano de obra local. Son gente de la propia comunidad donde estamos trabajando. De estas 921 personas, 76 trabajadores pertenecen a las nacionalidades indígenas, Quichua, Shuar, Guarani, Cofán y Siona de nuestra Amazonía. Dato importante también es que las mujeres representan el 23% de la fuerza laboral del proyecto. Ningún otro departamento o unidad dentro de la empresa tiene este porcentaje de fuerza laboral. No estamos hablando de actividades administrativas, sino de actividades 100% de campo, de remediación. Tenemos el área de influencia directa en las 3 provincias, 9 cantones, 19 parroquias y 97 comunidades, 98 comunidades ahora, en donde hemos logrado crear relaciones de buena vecindad con los gobiernos locales, los gobiernos seccionales y también con los líderes de las comunidades. ¿Qué permite todo esto? Permite la generación de empleo digno e inclusivo, participación de la mujer en la industria por estabilidad laboral, la dinamización de la economía local. Estos resultados no fueron previamente planificados, sino que se fueron dando conforme se desarrollaban las actividades de remediación ambiental. Como les contaba, y para evidenciar que esto no se construye de la noche a la mañana, sino que nos ha tomado 17 años y un poco más, hasta 20 años,
desarrollar lo que ahora se presenta y cómo estamos trabajando de esta forma. Al inicio, por ejemplo, la contratación de mano de obra local, cuando empezamos nuestras actividades era complicada porque había ciertos desvíos, ciertas anomalías en el proceso de contratación de la mano de obra porque se trabajaba con el líder o representante comunitario o el representante de la comunidad, pero este a su vez a conveniencia, no con criterios comunitarios, sino más bien individuales, otorgaba cupos de trabajo a sus allegados o a las personas que entregaban dinero al dirigente. Entonces, esta práctica fue bastante complicada y tratamos de que no poder cortar. Coyunturalmente, en el gobierno central se crea la red socioempleo, que es la que norma todas las actividades de contratación de mano de obra local. Por lo tanto, ya la empresa no hace contratación directa, sino que tiene que hacerlas a través de la red socioempleo, que es una red del Ministerio de Trabajo en donde se manejan base de datos para que esta red tenga el banco de información de todos los profesionales o trabajadores que no solo la industria petrolera necesita, sino cualquier proyecto de desarrollo que se vaya a implementar en la Amazonía. También se crea la ley amazónica. Esta ley amazónica nace porque las poblaciones amazónicas siempre fueron discriminadas, no tenían acceso, vialidad, educación, salud, estaban muy rezagadas del resto del país. Entonces, ante el reclamo de la población local, se crea esta ley amazónica y se crea una secretaría con jerarquía de ministerio para que se encargue de resolver las necesidades de las poblaciones amazónicas. Entonces, una de las leyes amazónicas, una parte de la ley amazónica indica que el 80% de la mano de obra no calificada tiene que ser la población local. Nosotros sin saberlo ya incluíamos más que eso, cumplíamos al 94% y este porcentaje ayudó al cumplimiento global de Petroecuador para la ley amazónica. Por lo tanto, estamos dentro del y hemos sobrepasado un poquito los parámetros que nos exige esta ley amazónica. La ley amazónica también, si bien antes, por favor. Si bien nos permitió regular esta contratación de la mano de obra local, también nos creó un poco de conflicto porque se entiende como local al área comunitaria. Entonces, estamos trabajando en un frente de trabajo eliminando los pasivos y hemos contratado 8 personas para este trabajo. Pero tenemos un pasivo ambiental en la siguiente comunidad que está separada por una calle. Entonces, la comunidad, los trabajadores de la comunidad A no pueden entrar a trabajar en la comunidad B. Tendríamos que necesariamente contratar gente de la comunidad B. Teoría parece sencillo, pero primero ya hay un decreto desde la Presidencia de la República en donde está restringido la contratación directa o indefinida de personal en todos los ámbitos públicos. Entonces no podíamos contratar por ese impedimento. Y segundo, que si contratamos, ya terminamos en la comunidad A y tenemos ese personal y luego incrementamos más personal de la comunidad B, estamos inflando el pasivo laboral de Amazonía Viva. Entonces, unos van a estar trabajando con todas las técnicas, pero el otro grupo va a estar, por decir, subutilizado porque no puede ir más allá de su comunidad. Para esto, el área de relaciones comunitarias tuvo que hacer un trabajo bastante fuerte
para trabajar con los líderes comunitarios de todas las comunidades y las vecinas, comunidades vecinas, para que nos permitan realizar el trabajo en sus territorios también. Entonces ahora sí, en la mayoría de frentes de trabajo nos permiten realizar este trabajo en una comunidad y en otra. También una de las ventajas de la contratación de mano de obra local que pudimos implementar en sus años, desde el 2014 al 2016, pudimos reclutar gente de las comunidades, principalmente gente joven. Estos muchachos, esta gente joven, hombres y mujeres, empezaron a trabajar en las actividades de remediación ambiental con nosotros. Muchos se interesaron en los trabajos y empezaron a costo propio de ellos a capacitarse e incluso en invertir en formación académica en universidades. Entonces, los que empezaron como ayudantes, obreros básicos, ahora son supervisores en algunos frentes de trabajo, pobladores locales. Entonces pasaron de formar parte de una cuadrilla ahora a ser los líderes de un frente de trabajo, de una cuadrilla o de un bloque petrolero. Es un cambio bastante significativo y un poco para nosotros los que hemos estado desde los inicios, la satisfacción de poder ayudar a estas personas que hicieron un esfuerzo económico de tiempo de sus familias para poder profesionalizarse, se pudo extender la mano para que ellos puedan hacer un tipo de carrera, ¿no? De ascenso dentro de Amazonía Viva. Y muchos otros también de la empresa, como hubo esta prohibición de contratar, necesitaban personal calificado en ciertas áreas de exploración, de producción, de transporte y personal de Amazonía Viva que se capacitó en estas áreas, pudo ser transferido a estas otras áreas de operación en mejores condiciones salariales, de acuerdo a los títulos que ellos tenían. Entonces, a lo que iba también es que este personal joven que entró a los inicios, con el paso de los años ya son profesionales, pero también son los nuevos líderes de sus comunidades, en donde se transforman en aliados del proyecto para poder accesar a las zonas que aún contienen pasivos ambientales, fuentes de contaminación. Este trabajo de relaciones comunitarias y de los líderes locales, que en la mayor parte son compañeros de trabajo, nos permitió a nosotros entrar a los territorios sin tener que pagar por ir a limpiar. No, Amazonía Viva no paga indemnizaciones ni realiza compensaciones. Somos un componente técnico, pero que hemos trabajado en estas socializaciones para que los propietarios, los afectados entiendan que tienen un problema de contaminación muy serio junto a su casa y que la acción de Amazonía Viva va a eliminar este problema ambiental y de salud que estaba junto a su casa. Entonces, lo que a veces transamos es, por ejemplo, el propietario dice, ya, ok, pero no quiero que me revegeten, no me siembren nada, porque quiero aquí en esto donde ustedes me están limpiando, hacer una piscina para crianza de peces. O si tenemos que afectar porque la maquinaria pesada va a pasar y vamos a destruir unas plantas de cacao, unos árboles de cacao, nosotros vamos a reponer en especies maderables o las que manejamos en nuestros viveros o tal vez en ayudarles con una alcantarilla en su paso fluvial para los accesos a sus fincas. Cosas muy simples que están dentro de la actividad diaria de Amazonía Viva y no requiere mayor erogación de recursos, sino tal vez una media hora de uso de equipo pesado. Eso se ha construido en el tiempo
hasta que se pueda hablar el mismo idioma con las comunidades. Entonces, y yo creo que la principal clave, digamos así, para poder llegar a este tipo de relación ha sido hablar con la verdad. Nunca mentir a la comunidad. Siempre, si vamos a tener problemas, ok, señor, señoras, señores, estos van a ser los problemas que se van a presentar. Esto vamos a causar, este impacto temporal usted va a recibir. Entonces, si están de acuerdo, ok, trabajemos. Y si no, pues vemos otras soluciones. O se deja en stand-by hasta poder llegar a acuerdos con los propietarios o las comunidades. Ahora facilitado, como les dije, por este proceso de recambio en los líderes comunitarios, en los líderes de las zonas. Aquí en la fotografía del centro tenemos los CGPs que les había comentado. Estos sitios son planicies, son plataformas adecuadas que cumplen todas las normas que nos exige el Ministerio del Ambiente, con impermeabilización del suelo, con compactación, con canales perimetrales de hormigón, con trampas API, con sistemas de contención y de prevención de lixiviados. Estos centros no son baratos de construir, pero necesitábamos hacer para tener un sitio donde tratar los suelos. En la fotografía pueden ver, estos son los lotes de suelo contaminado. Esa es la disposición que les damos. La teoría y algunas experiencias en varias regiones de Latinoamérica y en otros lados del mundo nos dicen que la mejor técnica para tratar suelos contaminados es la llamada land farming, que son extensiones de suelo con un espesor hasta de 30 o 40 centímetros, en donde se tiende el suelo y se oxigena, se pasa a tractores con rotavator o con arados que permite la oxigenación de los suelos. En teoría esto sí funciona en otras latitudes, pero en los ecosistemas tropicales no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona esta técnica? Primero, porque no disponemos de grandes plataformas para tender el suelo. Recuerden que nosotros trabajamos por millón, ya pasamos los millones de metros cúbicos de suelo remediado. Son grandes volúmenes. Cada año nosotros remediamos en promedio de unos 160,000 metros cúbicos de suelo. Entonces necesitaremos extensiones muy grandes para poder realizar estas técnicas. Pero en cambio, a través de la investigación, a través de experiencias y también haciendo pruebas en campo, hemos visto que este modelo, el que están viendo estas pilas de suelo, es la mejor manera que nosotros tenemos para tratar el suelo. Las denominamos así, las denominamos biopilas. Estas biopilas pueden tener la extensión disponible, pero no pueden superar el 1.5 metros de alto. Y tienen el diseño de una pirámide porque esa forma nos ayuda a nosotros a evitar el arrastre por lixiviados con las lluvias frecuentes. En la Amazonía en general, en todos nuestros países, ustedes saben, tenemos alta precipitación todos los días prácticamente. Entonces, si usáramos otro método, no podríamos trabajar primero porque se inunda, segundo porque hay lixiviados y tercero, cuando ya se seca, se compacta ese suelo. Por lo tanto, los microorganismos también, las colonias podrían reducirse hasta morir. Pero este diseño piramidal de estas biopilas nos permite controlar esas variables. Tanto la precipitación no nos causa arrastres de lixiviados. Esta forma también nos permite a nosotros mantener temperaturas al interior de la biopila
temperaturas óptimas para los microorganismos y también nos facilita el sistema de volteo y la inoculación de bionutrientes y también de los consorcios microbianos que utilizamos para remediar el suelo. Entonces, actualmente esto nos permite manejar grandes volúmenes. Tenemos 28 centros repartidos en todas las áreas que nosotros vimos en el mapa. ¿Por qué están repartidos de esta forma? Ustedes saben, los que han trabajado, los compañeros civiles o que han trabajado en las construcciones, lo más caro es el transporte de suelo. Entonces, tiene un costo bastante alto. Pero con esto estamos optimizando y hacemos un sistema radial, es decir, en un radio de X kilómetros se encuentra un CGP que abastece la recepción de los suelos contaminados de esos bloques o de esos campos. Normalmente nosotros trabajamos antes del 2020, luego de la pandemia. Nos demorábamos un lote de estos entre 6 y 8 meses para que alcancen los valores permisibles. Entonces, en estos meses hacíamos las actividades de inoculación de microorganismos, volteos, aireaciones y ya teníamos previstos las fechas de entrega de los volúmenes. Como comentamos, nosotros tenemos 3 indicadores que reportamos tanto a la autoridad ambiental y ahora a la Presidencia de la República, que son fuentes de contaminación eliminadas, metros cúbicos de suelos remediados y barriles de crudo recuperados. Entonces, no podemos fallar porque se comprometen los fondos para continuar la remediación ambiental. Entonces, tenemos que cumplir. Toda nuestra tecnología y toda la metodología fue desarrollada para alcanzar, ¿se acuerdan los valores límites permisibles en TPHs, en hidrocarburos totales, para alcanzar las 1000 partes por millón para ecosistemas sensibles? Eso recuerda cuando comentábamos sobre los valores máximos. Pero, y esto nos basábamos en el reglamento para operaciones hidrocarburíferas del Ecuador. Pero este reglamento en el 2020 fue derogado, quedó insubsistente para dar paso a una norma específica para suelos en la industria hidrocarburífera. Supuestamente este reglamento derogado daba paso en 4 meses a la nueva norma, la nueva ley. Han pasado 5 años y estamos esperando esta norma. No hay la norma definitiva, lo estamos supliendo o el Ministerio del Ambiente nos ha dispuesto que mientras se crea el reglamento específico, usemos un acuerdo ministerial en donde el valor máximo permisible para los hidrocarburos totales es de 150 ppm. Entonces, bajar de 1000 a 150 es una tarea muy complicada. En muchos casos, en situaciones naturales, hay más de 150 miligramos por kilogramo de hidrocarburos totales. Por ejemplo, ¿dónde? En los pantanos, por descomposición de la materia orgánica de las hojas, de las plantas, de insectos que se mueren y empiezan un proceso de descomposición. Claro, los hidrocarburos totales miden las cadenas de carbono en un sustrato, sea en agua, en suelo, entonces nos da un valor. En los pantanos fácilmente podemos superar eso. Entonces, ¿qué hacer? Hay que adaptarnos. Estamos migrando toda la tecnología, desarrollando ciertas condiciones que nos permitan acelerar los procesos de remediación ambiental. Y esta situación de la norma les comento porque, aparte que nos demora más, nos encarece toda la operación. ¿Por qué? Porque teníamos planificado en un año retirar todo ese suelo de esa plataforma y queda libre para el suelo del siguiente año.
Ahora, como nos demoramos ya no 8 meses, sino 2 años y un poco más, en 2 años, el primer año está en tratamiento, el segundo año está en tratamiento, pero ya vamos a las nuevas fuentes de contaminación, ¿dónde colocamos y dónde tratamos ese suelo? Todo esto estamos documentando y han sido varias reuniones con la autoridad ambiental para que se acelere el decreto de la nueva norma, pero hasta ahora no tenemos un buen resultado. Entonces, se nos saturan los centros de tratamiento, se nos saturan todos las áreas disponibles, no podemos entregar el suelo remediado, se nos va a complicar la cuestión de los indicadores de Amazonía Viva y que están atados al gobierno nacional por este cambio que parecía simple, pero nos está afectando no solo a Amazonía Viva, sino a todos los que tenemos que ver con la industria de los hidrocarburos. Pero bueno, no podemos quedarnos ahí lamentándonos. Actualmente el Centro de Investigaciones, en combinación con la academia, están desarrollando modelamientos, por ejemplo, matemáticos, para que nos diga exactamente cuántos volqueteos necesitan cada lote en tratamiento y poder optimizar el recurso, cuánto de bioinsumo necesitamos inyectar para acelerar la degradación de los hidrocarburos. También estamos tratando de usar ese suelo que ya está en límites, valores límites industriales para reconformar dentro de las instalaciones de la empresa taludes, caminos o diques que necesitan. Tratar de liberar espacio para que vayan los nuevos lotes a tratamiento. También podríamos hacer pilas más altas, dirían, hagamos más alto, ya no de 1 metro, sino de 3 metros. Esa metodología no nos aprueba el Ministerio del Ambiente. Ya intentamos, pero con resultados negativos. Pues bien, con todas estas situaciones adversas, hemos tratado de buscar las soluciones necesarias, porque un factor importante de que sigamos teniendo recursos para la remediación ambiental es que somos más baratos que el mercado. Lo hacemos a menor costo, generando empleo local y también tenemos como fiscalizadores la propia población. Condiciones que la empresa privada no va a tener para competir. Por eso, pero si se nos sigue encareciendo los costos, ya puede complicarse la operación de nosotros. También tenemos la planta de recuperación de crudo. Esta planta, como les dije, fue una chatarra y con material reciclado nosotros lo habíamos puesto en funcionamiento y demostrar a las autoridades de que es posible transformar el crudo intemperizado que estaba en el ambiente a crudo comercial. En el momento que empezamos a aportar barriles de crudo a la producción, eh, fuimos tomados en cuenta para que esta planta sea repotenciada en la medida de los posibles de los recursos que nos asignen. En estos años, en los últimos 10 años, como les había contado, pasamos de una planta de recuperación, que digamos, como doméstica, para que poco gráfica, ya a una planta tecnificada y en sus dos primeras fases ya automatizada. Nos falta una inversión importante para poder tener todo automatizado y poder adquirir equipos de última generación que nos permitiría tratar incluso los fondos de tanque de almacenamiento de petróleo, que son parafinas, son productos ya mucho más difíciles de tratar. Amazonía Viva tiene la particularidad de que trabajamos en equipo. Todas las áreas, las 8 áreas que vimos anteriormente, dependemos unas de las otras y estamos siempre coordinando los trabajos. Desde el área de relaciones comunitarias, los técnicos de la planta, los ingenieros civiles con sus equipos pesados,
los supervisores de remediación aplicando todas las técnicas para lograr las metas y los indicadores, el personal de vivero planificando, optimizando la producción de plantas. También tenemos de estas 926 personas que somos de Amazonía Viva, solamente 4 personas trabajan en la parte administrativa en las oficinas centrales en Quito. El resto trabajamos en territorio, trabajamos en el campo. Entonces, la carga administrativa no es alta, son 4 personas que también hacen su trabajo y al ser poco personal tienen que hacer doble trabajo porque la gestión con las autoridades ambientales, con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, con nuestras propias autoridades es complicada, hay que estar informando, hay que estar preparando reportes, consiguiendo autorizaciones, consiguiendo los recursos económicos para continuar con los trabajos. Entonces, tanto el equipo en Quito como el resto de personal que estamos en el territorio, dependemos unos de otros. Este eslabón, si alguna parte falla, falla todo el proceso. Hemos afrontado, como les decía, también situaciones bastante adversas. Lo que les enseño aquí en resumen es lo bonito, ¿no? Lo que ya estamos funcionando, lo que está bien, pero no todo es de la noche a la mañana, primero. Segundo, hemos afrontado situaciones bastante complicadas, secuestros de compañeros, amenazas de muerte de otros compañeros. Estamos enfrentando actualmente a los grupos armados organizados que están actuando en las provincias de Orellana y Sucumbíos, principalmente Sucumbíos en la zona fronteriza. Estamos ahorita amenazados por grupos que trafican, contrabandean combustibles o que hacen robos en los oleoductos para obtener petróleo para hacer las refinerías clandestinas de precursores en los procesos de drogas, de coca. Entonces, ese escenario no lo teníamos antes, ahora lo tenemos. Tenemos que salvaguardar la integridad de las personas y de los equipos también. Hace una semana les comento una excavadora que estaba trabajando con nosotros de una contratista porque las nuestras estaban en mantenimiento. Terminó de realizar su trabajo, dejaron un guardia ahí y se fueron para continuar al siguiente día. En la madrugada llega un grupo armado, somete al guardia, llega en una plataforma, carga la excavadora y se lleva la excavadora. Actualmente las excavadoras son tan requeridas para la minería ilegal aurífera que está bastante complicada en estos sectores del país. Entonces, esos niveles de violencia que antes no teníamos los estamos viviendo, pero tenemos que irnos adaptando, tenemos que ir encontrando soluciones para continuar, porque la contaminación aún se mantiene, nos falta el 50% aproximadamente de trabajo en para la eliminación de las fuentes de contaminación en estas zonas del país, en estas 3 provincias. Entonces, eh, encontrar un medio idóneo o las condiciones idóneas para trabajo no las vamos a tener. Pero gracias a esta situación de trabajo en equipo, podemos responder y cumplir los planes operativos anuales que nos comprometemos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Yo suelo decir a los equipos de trabajo somos todos, ¿no? Pero realmente son los propietarios de los predios donde ya no existe el pasivo ambiental, ya no tienen contaminación. Esa área es recuperada y pasa a formar parte de su unidad productiva familiar o revaloriza el precio de su tierra porque ya incluso si quisiera pudiera vender esa finca porque ya no hay contaminación. Las familias
viven ya en un ambiente sano, ya no hay contaminación por hidrocarburos. La naturaleza, por su parte, también, como ya vimos, ¿no? Nosotros llegamos solo hasta la remediación ambiental y ya por regeneración natural vamos encontrando la restauración ambiental de los ecosistemas donde nosotros realizamos el trabajo de remediación ambiental. Y las comunidades. Las comunidades ahora valoran mucho el no tener contaminantes en su territorio. Antes era un paisaje normal ver una piscina con crudo dentro de sus fincas y como la población ha crecido, era típico el paisaje de una piscina contaminada en el área urbana o ya en una población significativamente grande. Pero ahora no, eso es lo anormal. Lo normal es que esté en un sitio remediado, revegetado y con condiciones ambientales adecuadas. Bueno, esto es un resumen de lo que se hace acá en el Ecuador por administración estatal. Amazonía Viva es un proyecto de Petroecuador dedicado a devolver territorios libres de contaminación a los ecuatorianos y ecuatorianas de la mano de sus trabajadores, utilizando conocimiento y tecnología con responsabilidad social y ambiental. Ya Amazonía Viva, perdón, Amazonía Viva tiene los recursos, los medios y sobre todo la voluntad para seguir en actividades de remediación ambiental. Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir buscando las formas de cómo acelerar los procesos de remediación ambiental a través de la investigación, sí, pero también de nuevas tecnologías que en el mercado mundial se están desarrollando, pero lamentablemente no tenemos los recursos económicos para adquirir esta tecnología de punta, pero tenemos que ir hacia allá, ¿no? Tenemos que buscar lo mejor para realizar las actividades de remediación ambiental. Los problemas que se nos vienen cuáles son las perspectivas. Tenemos, ya habíamos comentado un poquito el caso Chevron Texaco. Hay pasivos ambientales asociados a este conflicto. No sabemos cuáles van a ser las directrices del gobierno central para la eliminación de estos pasivos ambientales. Es posible que Amazonía Viva tenga que intervenir también. Como les digo, es una expectativa. También se están realizando demandas y juicios por la presencia de los pasivos ambientales en donde un juez dispone la intervención inmediata en ciertas áreas o territorios en donde nosotros no tenemos actividad o no tenemos infraestructura para soportar las actividades de remediación. Vamos con el tiempo y con los recursos disponibles, abriendo espacios, abriendo frentes, pero también ya vamos reduciendo la base de datos con la que empezamos. También tenemos hallazgos que no es a la misma velocidad que remediamos los pasivos, pero los hallazgos tienen que tener un tratamiento previo para incorporarles en esa base de datos. Entonces, en algunos casos, en algunos lugares, crece el número de pasivos en vez de reducirse, pero en otros se reduce conforme a lo planificado. También es necesario indicar que muchos de los que estuvimos desde el principio ya tenemos edades, ya estamos grandes, edades avanzadas, y hay que pensar en el recambio generacional de las personas que estén al frente de este proyecto. Por eso es que estamos trabajando con los profesionales jóvenes que se han formado dentro de Amazonía Viva para que ellos vayan tomando ya el liderazgo y se involucren en la toma de decisiones de las tecnologías y metodologías más adecuadas para los procesos de remediación ambiental. Eso es lo que podía comentar. Adicionalmente, si ustedes se fijan en el logo, Amazonía Viva es una unidad operativa, ya no es un proyecto, pero
Como inició como un proyecto, la sociedad civil, la comunidad nos identifica como Proyecto Amazonía Viva. Y hemos posicionado este nombre y también el logo que ustedes están observando, que fue diseñado para dar un mensaje a la población. ¿Qué vemos ahí? Vemos una hoja con la palabra Amazonía Viva en primer vistazo. En segundo vistazo, vemos un colibrí. Y en tercer vistazo, vemos una pala de mano para remover los suelos. Entonces, el simbolismo del logo de Amazonía Viva es eso, ¿no? El representar la naturaleza entre la flora y fauna y el trabajo de los pobladores para mejorar su ambiente. Eso es, colegas, quería comentarles cuál es el caso de Amazonía Viva y cómo estamos trabajando acá en el Ecuador. Por favor, si alguien tiene algún comentario. Hola, buenas noches. Por acá Trinidad Semprún desde Venezuela. Muchísimos saludos para todos. Eh, Extraordinaria presentación, doctor Armando. Es un gusto. Eh, bueno, yo estoy fascinada pues con la presentación, con el propósito y por supuesto es muy interesante indagar y darnos cuenta pues que es factible y que es posible hacer maravillas en medio de esos suelos o de esos pasivos que en cualquier momento pudiéramos pensar ya no van a existir más, ya allí no va a volver a haber vida. Mientras usted iba hablando, yo iba anotando una cantidad de preguntas, pero usted las iba respondiendo posteriormente. Más sin embargo, pues me llamaba, me llamaba mucho la atención. Yo me preguntaba respecto de los recursos financieros para poder involucrar a empresas remediadoras, ¿sabe? Cómo convencer a estos empresarios a involucrarse conjuntamente con las comunidades para poder impulsar todo ese proceso de recursos, no solamente humanos, para su manutención, para su estancia. Imagínese esos recursos ahorita usted mencionó lo de que estos grupos armados robaron ¿cómo es que se llama? Estas excavadoras. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo hicieron para ir convenciendo a todos estos actores de poder participar? Y también yo me preguntaba, yo decía, oye, pero hablamos casi de un lapso de tiempo de 10 años en un proceso consecutivo, sistemático, y no les ha pasado nada. Y entonces, bueno, usted viene y nos dice, no, todo ha sido color de rosa, ¿sabes? O sea, hemos tenido una serie de situaciones bien impactantes. Y bueno, yo quiero felicitarles porque la presentación es brillante por el resultado de lo que ustedes han logrado aún en medio de tantas dificultades. Y bueno, es esperanzador para nosotros y ustedes se convierten como en ese faro de luz que nos puede impulsar sobremanera pues a todos los que estamos involucrados en, en este interés pues de salvar los ecosistemas y que nos damos cuenta pues que tenemos un impacto ambiental realmente terrible en nuestros suelos a causa pues de la explotación de los recursos oríferos y de petróleos y de hidrocarburos y todas estas cosas. Entonces, bueno, yo solamente pues quería expresar esto y felicitarles y bueno, muy agradecida pero si quisiera ahondar en eso de cómo hacer con esas relaciones comunitarias y esos empresarios remediadores. Felicidades. Gracias, Trinidad. Sí, solo para aclarar, este proyecto es por administración estatal, es del Estado ecuatoriano y las empresas remediadoras eran las que brindaban anteriormente este servicio a costos altos y no tan eficientes como se creía. Por eso nace Amazonía Viva. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo convencimos? Demostrando que, por poner un ejemplo, como les comentaba por acá, ando en Talara, Perú, muchas gracias, Perú, me han recibido lindo. Y
Si una empresa remediadora para eliminar un pasivo ambiental, por poner cualquier número, me cobraba $1 millón de dólares, el grupo con el que estábamos formando, les dijimos, paren ese contrato de $1 millón de dólares. Ese $1 millón de dólares, nosotros te vamos a hacer el mismo trabajo, pero en $600,000. Y las autoridades dicen, ¿en serio? En serio. Vamos y hagamos. Tienes 1 año para hacer la remediación de esa fuente de contaminación. ¿Ok? 1 año de trabajo, buscar equipos, bombas por ahí que estaban en la chatarra, las reciclamos. Tenemos técnicos muy hábiles y con campers reciclados teníamos una computadora para hacer todo el proceso con los organismos de control. Al final del plazo establecido, eh, nosotros lo logramos hacer en $600,000. Y esos $400,000 que iba a gastar adicional la empresa pública, les dijimos, no nos des esos 400 para nosotros también tener un millón. Danos solo 200. Sabemos que gastamos 600,000 y con 600,000 podemos eliminar un pasivo ambiental. Que nos den 200,000 adicionales, eso lo guardábamos para capitalizar, ir mejorando las condiciones, las infraestructuras, el equipo y todas las condiciones que necesitábamos. Estamos hablando de un pasivo. Si eso multiplicamos por los 2,000 y pico que ya hemos remediado, ahorrándonos 200,000 por poner un número, ¿no? Pero es la relación. Ya suman durante estos 13, 14, 15, 17 años de trabajo, ya suman un valor bastante significativo. Entonces, ¿cuál fue el impulso para que nosotros continuemos, tengamos recursos? Ser mucho más baratos que el mercado en remediación ambiental, incluir la población local en los procesos de remediación, lo que permitió adicionalmente a la empresa bajar los niveles de conflictividad. Desde que empezamos a trabajar con la población local, no hemos tenido paralizaciones por la producción, no hemos tenido sabotajes ni cortes de línea para contaminar y que se haga algún negociado por ahí. Las comunidades apoyan a las actividades de la empresa porque ven que es posible aprovechar el recurso, en este caso el hidrocarburo, de una manera adecuada técnica y también de una manera social y ambiental responsable. Esos fueron al principio, como todos, nos creían una empresa, primero una empresa privada, después que también somos parte de la empresa que está contaminando y que generó los pasivos. Fueron años, no fue de la noche a la mañana, fueron años con tropiezos, con problemas, pero que se pudo solucionar, que se pudo gestionar los conflictos sociales y estamos en estos niveles de remediación ambiental. Entonces, ¿cómo empezar? Es esto, juntarnos los que tengamos las capacidades, pensar un diseño, pensar en bien común y demostrar a los otros que se puede hacer y que los recursos que iban a ser dados por un contrato sean dados a la empresa estatal mismo para que haga su trabajo. Eso por aclarar nada más. Leida, por favor, tienes levantada la mano. Gracias, Armando. Bueno, muy en la línea de la compañera Trinidad, que por cierto vive en las zonas donde tenemos más indígenas en Venezuela y donde hay mayor explotación y fuentes de contaminación como es el estado Bolívar, un estado minero y un estado también petrolero. Lo que, escuchando toda la explicación, Armando, nuevamente debo darte las gracias porque este es un tema que nos motiva, que nos impacta,
a ver que el movimiento sindical no solamente debe tener en su agenda el tema salario, contrato colectivo, beneficios de los trabajadores, sino también pensar en el futuro. Y cuando nosotros vemos en el futuro de las generaciones, en el clima, en el ambiente, en la protección de nuestro planeta, y cuando vemos todos esos procesos que ustedes hacen y que yo los viví, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer todo eso allá, uno se impacta y dice, ¿qué hago yo por la naturaleza? Dios mío, ver el trabajo impresionante. Decías que había entre los trabajadores un 23% de las mujeres y yo las vi cómo trabajan con las manos, con tamizadores, con coladores, limpiando los ríos en esos pantanos impresionantes, metidas allí todo el día. Yo decía, yo media hora con eso haciendo, de verdad que me cansaría muchísimo. Y uno las ve con esa, cuidando, pero además son de la comunidad. Entonces, impresionante que la mayor fuerza de trabajo es local, un 94%, como dijiste allí en el cuadro que hiciste, y que haya casi 1.000 trabajadores dedicados a esto. Pero cuando mostrabas todo el proceso, uno dice, un proceso tan grande que implica tantas cosas y apenas hay 1.000 trabajadores y todo lo que hacen. Realmente es titánico el esfuerzo que hacen y muy admirable. Nosotros valoramos toda esa experiencia. Ojalá eso se pueda replicar en toda América Latina y el mundo, pero ustedes son un gran ejemplo Muchas gracias. para todos, pues. Ojalá también que ese esfuerzo sea bien remunerado y que Petroecuador les tenga un buen salario, que les tenga buena protección social, porque están propensos a cualquier tipo de enfermedades producto de los contaminantes con los que ustedes trabajan. Y es preocupante también la garantía de la salud y la vida de ustedes. Yo felicito que hagan todo ese trabajo tan humano, que cuiden el planeta por nosotros los que no lo hacemos, pero también hacen un valor agregado impresionante con la formación ambiental, en la producción de los viveros, porque me imagino que todas esas plantas que producen allí tienen su objetivo y también la recuperación del petróleo, porque el petróleo que logran descontaminar, no sé si la palabra correcta es esa, también tiene nuevamente uso. Entonces, hay toda una cantidad de cosas que hacen que se recupere el ambiente, pero que también económicamente Petroecuador pueda obtener ingresos y recursos a menor costo, como decía, a menor costo que lo que hacen las empresas. Finalmente, me encantó lo que significa un símbolo. A veces no nos damos cuenta de una imagen. Y yo veía simplemente una hoja. Ahora me doy cuenta que además de la hoja hay un colibrí y que además del colibrí hay una pala. Entonces representa muchas cosas y eso nos deja también una imagen de que un pequeño símbolo implica un proceso tan grande como lo que es Amazonia Viva. Muchas gracias por este trabajo de remediación ambiental, por todas las exposiciones que nos hicieron, que nos dejan un material increíble. Dios me los bendiga y espero que podamos hacer esto en Venezuela. Leida, como siempre, tú nos das ese aliento para continuar. Muchas gracias de corazón. Y sí, ahí vamos, echándole ganas y esperando que la empresa también siga con su responsabilidad asignando los recursos necesarios. Juliana, por favor. Bueno, en concordancia con lo que decía la compañera anterior, el hecho de construir símbolos es algo muy importante pues para saber en qué diálogo estamos, cómo interactuar y demás. Y mi pregunta es,
después de todas las fases que tiene el proceso de restauración y que ha sido pues en comunidad con organizaciones pues como gubernamentales y por supuesto que hay personas que no quisieran que se hicieran este tipo de proyectos, ¿dónde encontraría el mejor escenario o dónde hacer énfasis a través de charlas o encuentros o dónde hacer como todo el tema de apropiación de proyectos, en qué tema considera que hay mayores vacíos y que hay una necesidad pues de estar nutriendo con información, con lluvia de ideas y tecnologías emergentes? Bueno, gracias, Juliana. Es difícil responder, pero primero tenemos que revisar en qué entorno estamos. Estamos en una comunidad, estamos en una prefectura, una provincia. ¿Cuáles son las normas que nos están rigiendo si es el tema ambiental al que quieres abordar? ¿Cuál es el marco legal en el que debemos soportarnos cualquier acción o procedimiento que vamos a implementar en nuestra área? Una vez que conozcamos el marco legal, capacitémonos en todos los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos de ese sector. Ahí, una vez que tengamos claro las reglas del juego, nosotros mismos vamos a identificar qué vacíos tenemos. Pero recuerden también hay colectivos, hay ONGs, hay instituciones gubernamentales que trabajan en capacitación, que es una de las áreas que hay un poquito más de recursos, ¿ya? La cooperación internacional también es una ventana que se puede accesar en temas de capacitación, porque el beneficio es directo al interesado. No son recursos económicos que tal vez tengan la sospecha de desviaciones, pero la capacitación es la mejor inversión. Y luego, cuando tengamos en nuestro círculo, en nuestro grupo identificados un equipo multidisciplinario, ahí es donde podemos construir un proyecto. Entonces, y yo pienso, Juliana, y es mi recomendación, buscar capacitación para el diseño y construcción de proyectos ambientales. Una vez que tengas un proyecto, un objetivo bien elaborado, los recursos van a ser más fáciles de conseguir o menos difíciles ahora en este tiempo, ¿no? Si tienes un proyecto bien estructurado desde el punto de vista técnico, social, económico, créeme que alguien te va a financiar ese proyecto. Entonces, busquen aliados que les puedan ayudar a formar en un diseño de proyecto que necesites tú implementar en tu comunidad. Por ahí pienso que es la cosa. Muchas Estaba... gracias. Gracias, Julie. Johnny, por favor. Sí, también quisiera expresar a todos los compañeros presentes, Armando, felicitarte por tu exposición y también expresarte y reiterar la colaboración y todo lo que tu experiencia volcada en Perú, aquí en Talara, en el tema de lo que es la remediación ambiental, la experiencia de Amazonía Viva, que es una buena experiencia de transferencia tecnológica, creo que para los compañeros trabajadores de Petroperú, que también están todavía en un proceso básico, ¿no? De iniciación sobre estos temas, ¿no? Entonces, expresar públicamente y agradecerte por el equipo que tú me has acompañado, a nombre de los trabajadores, a nombre del Sindicato Nacional de Profesionales de Petroperú y a nombre de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, por la brillante colaboración que han tenido todos como equipo, el equipo en general, a ISCO y a Plades, pues, ¿no? Muy, muy agradecido por toda esa colaboración que han tenido ustedes. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Igualmente, que esto sirva como
yo digo, la patada inicial para que en sus respectivas zonas puedan activar los procesos. Es un proceso largo, hay que estar dispuesto a recibir muchas críticas o negativas, pero la constancia tiene su recompensa. Entonces vamos por ahí, demos el primer paso. Neliño, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Saludos para todos desde aquí, desde Talara, Perú. Un agradecimiento especial a Isco, a Plades, a ti Armando por tu exposición. Felicitarte como siempre. A tu grupo, con Adrián, con Edwin, con Gaby. De verdad, extraordinario. Deseando también, agregando ahí que tu estadía aquí en mi ciudad haya sido de los mejores. Deseo tanto Sí, que se lleven una buena impresión de lo que es mi Talara y que, bueno, nos sirva lo expresado los 2 días que han estado acá eh, de mucha importancia para nosotros. Agrego también decirte que, como lo comenté ahora, nosotros como sindicatos y creo que cada una de nuestras trincheras, valga decirlo así, tenemos un sinnúmero de problemas, ¿no? Social, económico, político, cualquiera que sea. Pero me llevo una lección aprendida. Tuve la suerte de verlo en Ecuador, con el trabajo que realizan ustedes, y que ese sea un punto de partida para muchos, de repente, de muchas asociaciones o sindicatos que no vemos ese trabajo, que de repente ni lo hacen, y que sea el inicio para, desde donde quiera como que estés, una, un inicio, valga la redundancia, para poder ser explícitos en eso. Necesitamos saber qué término tienen esas áreas contaminadas, a dónde va, qué proceso tienen, cuál es su fin, hacerles un seguimiento porque el impacto ya está, pero la remediación, que es el objetivo, que de repente no lo estamos viendo y que esto nos ha enseñado a que también tenemos que hacerle seguimiento y tenemos que ser explícitos para saber cuál es el fin, porque el fin es beneficioso para todos. Esto es la enseñanza que me llevo. gracias, Neliño. Esperemos y yo me despido sin antes ponerme a las órdenes. Tienen mis direcciones electrónicas. Si hay alguna consulta, alguna cosa en que de mi parte o mi equipo podría contribuir en tal vez asesorar o solventar alguna inquietud que tengan ya en el ámbito de su quehacer diario en sus organizaciones y en sus países. Estamos a las órdenes, estoy a las órdenes. Para mí, un gusto poder compartir este pequeño porcentaje de experiencia que tenemos en la remediación ambiental y tratar este tema de la remediación, la introducción a la remediación, que es un tema muy complejo, pero que tenemos que empezar por donde empezamos, en tener claro los conceptos básicos, en tener claro de por qué decimos si hay o no contaminación, en tener claro que hay métodos y técnicas que podemos implementarlas. Entonces, esto es lo que se ha podido ofrecer en estas 4 sesiones. Como digo, de mi parte, un gusto y muchas gracias por su atención.